Elba Ester Gordillo Morales, nacida el 6 de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas, fue una mujer de profundo dolor, cuya carrera política y sus poderosos sindicatos se entrelazaron con su vida personal en una sinfonía a la vez poderosa y trágica. La mayor tristeza de su vida no fueron los años de prisión de 2013 a 2018, cuando fue detenida acusada de peculado y delincuencia organizada, ni el desplome del poder que alguna vez ostentó como reina no coronada de la educación mexicana. En cambio, su mayor tristeza fue la pérdida de su querida hija, Mónica Arriola Gordillo, quien falleció el 14 de marzo de 2016, de un tumor cerebral incurable, a la edad de 44 años. Mónica no solo era su hija, sino también su compañera, la heredera de su espíritu de lucha en la política y los sindicatos, y una luz en los días más oscuros de su vida. La muerte de Mónica fue como un puñal directo al corazón de Elba Ester, quien estaba presa y solo pudo salir de la prisión para estar con su hijo en sus últimas horas gracias a una orden humanitaria especial. Ese día, la llevaron del hospital donde la atendían en prisión a la casa de Mónica en la Ciudad de México, donde su hija yacía en una cama de hospital, con la respiración debilitada. Tomó la mano de Mónica, acarició su largo cabello negro y sollozó al ver que los ojos de su hija se cerraban lentamente, ya sin vida. Contó que en ese momento sintió como si el mundo entero se derrumbara bajo sus pies, que todo por lo que había luchado, poder, dinero, fama, había perdido sentido al no poder conservar a Mónica. Aunque se le permitió asistir al funeral en la funeraria Galloso de Santa Fe, poco después fue devuelta a prisión, cargando con una angustia que no pudo superar, prisionera no solo de las rejas, sino también del recuerdo de su hija. La tristeza no era solo la pérdida de una madre, sino también un persistente sentimiento de culpa al darse cuenta de que años de estar ocupada con la política y los sindicatos le habían robado un tiempo precioso con Mónica. Cuando Mónica era joven, Elba Ester estaba a menudo fuera de casa, dejando a su hija al cuidado de su abuela, mientras viajaba por México para consolidar el poder dentro del SNTE y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Recordó las veces que Mónica llamaba desde la escuela, preguntando cuándo llegaría su madre a casa, y ella solo podía responder con vagas promesas. Cuando Mónica creció y se convirtió en política del partido Nueva Alianza, PANAL, el partido fundado por la propia Elba Ester, estaba orgullosa, pero también temerosa de que su hija estuviera entrando en un mundo peligroso que ella misma había creado. La muerte de Mónica, a sus ojos, fue el precio que tuvo que pagar por los años que pasó anteponiendo la ambición a la familia, una herida que nunca sanó y que lleva consigo en cada respiración hasta el día de hoy. La trayectoria profesional de Elba Ester Gordillo es un libro denso de páginas brillantes y conmovedoras, a medida que ascendió de ser una maestra pobre en la zona rural de Chiapas a convertirse en una de las figuras más poderosas de la historia moderna de México. Nacida en una familia humilde de Comitán, su padre, Esteban Gordillo, era agricultor y su madre, Ester Morales, trabajaba como ama de casa y vendedora ambulante para mantener a sus 5 hermanos. Su infancia estuvo llena de pies descalzos corriendo por los campos de maíz, el olor de la tierra roja y el sonido del viento soplando a través de los techos de paja. Pero desde pequeña tuvo un fuerte deseo: escapar de la pobreza, hacer algo grande para que sus padres ya no tuvieran que agachar la cabeza ante las dificultades de la vida. A los 14 años dejó su pueblo natal rumbo a Nezahualcóyotl, Estado de México, para estudiar normalismo, y a los 17 comenzó a dar clases en una escuela primaria, donde sintió por primera vez el poder de la educación. En 1970, a los 25 años, se unió al SNTE y al PRI, dos organizaciones que marcarían su carrera durante más de 4 décadas.
Con el apoyo de Carlos Jongitud Barrios, entonces líder del SNTE, ascendió rápidamente a puestos importantes dentro del sindicato. Trabajó incansablemente, caminando por callejones fangosos para conocer a los maestros, escuchando sus historias y construyendo una red leal. En 1977 fue electa diputada a la Cámara de Diputados Federal para el 51º periodo, en representación de Nezahualcóyotl, y a partir de ahí despegó su carrera política. En 1985 regresó a la Cámara de los Comunes para el mandato Lisi y en 1987 fue elegida presidenta de la Cámara, un hito histórico para una mujer de origen obrero. Pero el verdadero punto culminante llegó el 24 de abril de 1989, cuando se convirtió en líder del SNTE después de que Jongitud Barrios renunciara bajo presión del presidente Carlos Salinas de Gortari. A sus 44 años, ejercía un poder enorme, liderando a 1.500.000 docentes, el sindicato más grande de América Latina, y Tetsindam, convirtiéndolo en un imperio político. Su éxito en el SNTE es innegable. Negoció salarios más altos y mejoró las condiciones laborales de los maestros, creando un sistema de bienestar que muchos llamaron el reino de la maestra. También consolidó el poder controlando los nombramientos de profesores, un sistema que más tarde fue acusado de corrupción, ya que los puestos docentes se compraban y vendían o se heredaban. En 2005 abandonó el PRI tras un conflicto con Roberto Madrazo y fundó PANAL, partido político que utilizó para mantener su influencia. Muchos creen que ayudó a Felipe Calderón a ganar las elecciones presidenciales de 2006 por un estrecho margen, a cambio de importantes concesiones políticas. Pero ese poder tiene un precio. En 2013 fue detenida al bajar de un avión privado en Toluca, acusada de malversar 2.000 millones de pesos, unos 160 millones de dólares, de fondos sindicales y de cometer delitos de delincuencia organizada. Fue recluida en el penal de Tepepán, luego trasladada a un hospital y finalmente puesta bajo arresto domiciliario, una caída de la grandeza que conmocionó a todo México. El mayor revés de su carrera no fue solo el arresto, sino también el colapso de la imagen que había construido durante décadas. Alguna vez la llamaron la mujer más poderosa de México, pero después de su arresto, Forbes la incluyó en su lista de los 10 mexicanos más corruptos en 2013. Las acusaciones sobre sus gastos desmedidos, desde una juerga de compras de 2,1 millones de dólares en Neiman Marcus en San Diego, hasta ser dueña de una mansión en California, pusieron al público en su contra. Hubo noches en prisión en las que se sentaba sola en su fría celda, mirando a través de los barrotes y llorando porque se sentía traicionada por las mismas personas que le habían sido leales. Ella recuerda los días de lucha para obtener el control del SNTE, las veces que se quedaba despierta toda la noche escribiendo discursos, y se pregunta si todo valió la pena cuando finalmente perdió su libertad y su honor. Otro momento que la hizo llorar fue cuando PANAL, su creación, se disolvió en 2018 después de no obtener el 3% de los votos en las elecciones federales. Ella había esperado que el partido fuera su legado, una herramienta para seguir influyendo en la política mexicana, pero se desvaneció tan pronto como fue liberada. Ella estaba sentada en su departamento en Polanco, Ciudad de México, mirando viejos documentos de campaña apilados en un rincón, y lloró por la sensación de impotencia. Pero Elba Ester no cayó del todo. Tras ser liberada el 7 de agosto de 2018, cuando un juez declaró que no había pruebas suficientes para condenarla, anunció su regreso a la arena política pese a su precaria salud y su edad. Esa resiliencia es un testimonio de su voluntad de hierro, aunque su corazón todavía esté pesado por las cicatrices del pasado. Elba Ester Gordillo nunca dejó de soñar con logros mayores,
aun cuando su carrera dejó una huella imborrable en la historia de México. Una de sus mayores aspiraciones fue transformar al SNTE en una organización que no solo fuera políticamente poderosa, sino también un símbolo del progreso educativo. Soñaba con un sistema educativo donde cada profesor estaría bien formado, cada estudiante tendría la oportunidad de aprender, y México surgiría como una potencia intelectual. Durante sus primeros años como líder del SNTE, encabezó la Alianza por una Educación de Calidad de 2008, una iniciativa con el gobierno federal para poner fin a la compraventa de plazas docentes y elevar los estándares educativos. Aunque la iniciativa ha sido criticada como herramienta política, ella cree que es el primer paso hacia su sueño. También aspira a dejar un legado político atemporal a través de PANAL. Cuando fundó el partido en 2005, esperaba que se convirtiera en una fuerza independiente, no solo una extensión del SNTE, sino también una voz para los trabajadores y las mujeres mexicanos. Pasó horas en reuniones, viajó por todo el país haciendo campaña y escribió docenas de discursos para inspirar a los miembros del partido. Aunque PANAL no logró el éxito que ella esperaba, todavía lo ve como una parte importante de su trayectoria, un esfuerzo por demostrar que una mujer de un Chiapas pobre podía cambiar la cara de la política nacional. Otro logro que se esfuerza por alcanzar es el reconocimiento internacional por su papel en la educación y la política. Ha asistido a conferencias internacionales, desde el Foro Económico Mundial hasta eventos de las Naciones Unidas, para compartir su visión sobre la educación y el poder sindical. Ella sueña con estar en un escenario global, diciéndole al mundo que México no solo es un país de violencia y pobreza, sino también un lugar que produce líderes fuertes como ella. A pesar de su detención y mala reputación, espera que un día la historia la vea no solo como la maestra de la corrupción, sino como alguien que luchó por los maestros y los estudiantes en un sistema injusto. También quiere crear una organización benéfica en nombre de Mónica para apoyar a huérfanos y mujeres maltratadas. Una forma de recordar a su hija y convertir su dolor en acción. Tras su liberación, comenzó a trazar este plan, utilizando dinero de sus ahorros personales para financiar pequeños proyectos en Chiapas y Ciudad de México. A menudo visitaba refugios, se sentaba con los niños, contaba historias sobre Mónica y soñaba con el día en que la fundación se convertiría en una gran organización, llevando esperanza a las personas que ella había descuidado durante sus ocupados años en el poder. Amor y matrimonio de Elba. Esther Gordillo es un cuadro colorido donde la felicidad se mezcla con una profunda tristeza, reflejando la complejidad de una mujer fuerte y vulnerable a la vez. Su primer matrimonio fue con Arturo Montelongo, hombre que conoció cuando era una joven maestra en Nezahualcóyotl. Se casaron en 1963, cuando ella tenía 18 años, y tuvieron una hija juntos, Maricruz Montelongo Gordillo. Pero la felicidad duró poco cuando Arturo sufrió una enfermedad renal terminal y falleció en 1964, dejando a Elba Esther sola para criar a su hijo a la edad de 19 años. Una vez dijo que durante esos días lloraba todas las noches mientras sostenía a Maricruz para dormir, preguntándose cómo superar el dolor de perder a su esposo y la carga de ser madre soltera. En 1971 se volvió a casar con Francisco Arriola Urbina, maestro y miembro del SNTE, a quien conoció durante sus primeros días en el sindicato. Este matrimonio trajo a Mónica la mayor alegría de su vida, pero también se desintegró rápidamente en 1972 debido a diferencias irreconciliables. Francisco, aunque era un hombre devoto, no pudo soportar la creciente ambición de Elba Esther, y se separaron en silencio, dejándola con 2 hijas pequeñas. Su mayor tristeza en el amor no fue el fracaso de estos 2 matrimonios, sino el profundo sentimiento de soledad
al darse cuenta de que el amor no podía ir de la mano con el poder que ansiaba. Una vez les dijo a sus amigos que sacrificó el amor por su carrera, y eso dejó un vacío en su corazón que nadie pudo llenar. En 2022, a los 77 años, se casó por tercera vez con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, un joven abogado 41 años menor que ella, quien la ayudó a escapar de prisión. El matrimonio le trajo una felicidad tardía, ya que declaró: «Soy completamente feliz», en un breve vídeo después de la boda. Pero incluso en esa alegría, todavía lleva una tristeza silenciosa. La diferencia de edad y las críticas del público a veces la hacen preguntarse si este amor es verdaderamente duradero o solo una ilusión para aliviar los años de soledad. Sin embargo, ella siempre apreció a Luis Antonio, quien no solo fue su esposo, sino también su compañero en sus últimos días, ayudándola a encontrar algo de luz después de tanta pérdida. Elba Ester Gordillo vive un estilo de vida lujoso que muchos dicen es desproporcionado a sus ingresos oficiales del SNTE. Tiene un departamento de lujo en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México, con ricos muebles de madera, arte en las paredes y grandes ventanales con vistas a la bulliciosa calle Reforma. Este apartamento, comprado en 2000, es donde vivió después de su liberación y se convirtió en un símbolo de su regreso tras años de prisión. En su interior guarda un pequeño rincón con fotos de la pluma fuente de Mónica y Francisco, como una forma de preservar los recuerdos familiares en medio de lujos materiales. También posee una mansión de $1.700.000 en San Diego, California, y una casa de playa de $4 millones en Coronado, ambas supuestamente compradas con fondos malversados del SNTE. Estas casas cuentan con piscinas, amplios jardines y muebles importados de Europa, donde solía descansar durante viajes secretos a Estados Unidos antes de su arresto. En cuanto a vehículos, posee un Mercedes-Benz clase S negro que utiliza a menudo para circular por la ciudad, y un Range Rover blanco que conduce en viajes cortos a Valle de Bravo, donde tiene una casa de vacaciones junto al lago. Esta casa, con su techo de tejas rojas y su balcón de madera, es donde encuentra paz después de los días tormentosos, a menudo sentada sola en un sillón, mirando el lago y pensando en Mónica. También fue dueña de un avión privado